Estimados hermanos y hermanas en Cristo, les saludo una vez más con mucho gozo, con mucha alegría y aquí junto a mi familia para llevarles el mensaje y este culto de nuestro Dios. Oremos al Señor porque creemos que tenemos que entregar nuestra gratitud ante el Señor primero. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque usted durante esta semana ha estado con sus hijos, bendiciendo sus vidas, sus hogares, sus trabajos, su salud, su bienestar en todos los aspectos, espiritual, material y físicamente. Ahora, Señor, queremos entregarte lo mejor de nuestra vida. Nuestras voces se unen para glorificarte, Señor, en cada hogar en este momento. Por Jesús nuestro Salvador. Amén. Cantemos al Señor un corito de alabanza. Oh, ven y deleítate en Él, el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en Él, el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y te dará. Oh, ven y deleítate en Él, el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Amén. Cantemos el himno Cansado y triste, vine al Salvador. Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha hallé en su amor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Oh, libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Tienes por a Cristo pecador, tu culpa llevará, perdón tendrás si acudes al Señor, tu culpa quitará, tu culpa quitará, tu culpa quitará y limpiará tu corazón y vivirás feliz en tu canción, mi culpa Él quitará.
Aleluya, amén. Doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en San Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley, como lees? Aquel respondió, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gasté de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Amar a Dios y amar al prójimo. Se resume así la ley y la palabra de Dios para nuestras vidas. El apóstol San Juan, en su carta primera, escribía y decía: pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este intérprete de la ley vino para justificarse delante de Dios. Los intérpretes de la ley eran personas distinguidas que conocían muy bien las escrituras, eran los doctores de la ley. Y le vino a hacer esta pregunta al Señor: ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? ¿O cuál es el mandamiento más importante de la Biblia? El Señor le dice, como lees: amarás al Señor con todo tu corazón y luego a tu prójimo como a ti mismo. Así respondió este intérprete de la ley ante lo que el Señor le habló. Pero este hombre, que queriendo justificarse, le dice al Señor: Señor, ¿pero quién es mi prójimo? Y ahí el Señor le cuenta esta historia y le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Lo despojaron de todas sus pertenencias, lo dejaron herido, casi muerto en la calle. Y pasando un sacerdote, no hizo caso de él. Luego pasó un levita, lo miró y tampoco se compadeció de él. Pero luego pasó un samaritano y éste tuvo compasión de él y lo limpió, lo lavó, le colocó aceite en sus heridas, lo llevó en su cabalgadura hasta un lugar de posada y luego le dio comida, lo albergó y lo dejó ahí y le dijo a los dueños de aquel albergue: si algo gasta de más, colóquenlo y agréguenlo a mi cuenta. Luego el Señor le dice: ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó herido? Y aquel hombre dijo, el último, el samaritano: ve y haz tú lo mismo. Estimados hermanos, qué palabra trascendental para los días de hoy, para nosotros. Creo que esta historia nos conmueve, porque los que sufren los embates sociales, espirituales, se ven en todas partes: los heridos, los falta de justicia, de amor,
Los anónimos, los olvidados, están en todo lugar. No obstante, para el Señor sí son presentes y están en su corazón, porque para Dios son todos iguales, son creación de Él. Dios no se había olvidado de aquel hombre. ¿Cómo nos ve a todos en sí, hermanos? Cuando también estábamos heridos, estábamos casi muertos de pecado, y Él nos levantó y nos salvó con su diestra amorosa. El Señor, Él ve a toda la gente como iguales necesitadas en todos los aspectos, menesterosos, huérfanos, viudas, extranjeros, etc. Y estos siempre iban a estar con nosotros, hermanos. La actitud de el sacerdote frente a este hombre que cayó herido, en realidad es algo muy terrible. Hubieron tres personajes: el sacerdote, el levita y el samaritano. Primero, ¿quién eran los sacerdotes? Eran los que administraban la obra de Dios en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento eran partes de la religión judaica del Antiguo Testamento. Ellos eran los intérpretes de la ley. Ellos eran los fariseos, los saduceos, los escribas, los intérpretes, los doctores, los que sabían toda la palabra, así como este intérprete que llega donde Jesús. Señor, lo he hecho todo, ¿qué más puedo hacer? Como que, Señor, yo ya conozco toda la Biblia y pásame otra, porque en realidad ya todo lo sé. Pero en realidad el Señor encaró a estas personas porque decían y no hacían como el Señor. Jesús los encaró y le dijo: ciegos, guías de ciegos. Hacían diferencias sociales y espirituales con la gente. Tenían dividida al pueblo de Israel, lo tenían dividido en clases sociales. Estaban los saduceos, estaban los judíos de sangre, y ellos podían entrar al templo libremente, no importa la condición espiritual. Pero publicanos, pecadores, enfermos, mujeres y niños eran indignos delante para entrar al templo de Dios. Estimados hermanos, no obstante, era muy difícil también que este arrogante sacerdote pudiera haber hecho caso de este hombre que estaba herido en la calle y muerto, o casi muerto, por aquel asalto producido contra él. Luego tenemos el segundo personaje, el levita, que actuó de la misma forma que el sacerdote. Pasó por ese camino viendo a aquel hombre, no obstante no le prestó ayuda o socorro. Estimados hermanos, los levitas eran referentes espirituales y morales. Estaban a cargo del templo, era una tribu especial. No obstante, el Señor también los reprendió porque profanaron el templo de Dios en vez de acercar a la gente a la vida espiritual. Comenzaron a comerciar las ofrendas, los holocaustos. Llevaban animales para vender como sacrificios. Despreciaban las ofrendas de los pobres. Mas Cristo, estando presente, dijo, viendo una viuda: esta dio más que todos los hombres adinerados, porque dio el sustento de su hogar, mas ellos dieron lo que les sobraba. El Señor miraba de otra perspectiva las cosas. Cristo los enfrentó de esa manera y Él dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Estimados hermanos, y luego tenemos al samaritano. Este samaritano es Cristo mismo, quien le prestó ayuda a este hombre. ¿Y por qué digo Cristo mismo? Porque Cristo, así como los samaritanos, eran una raza muy despreciada por los judíos, odiada porque tenían una condición social de baja categoría en aquel tiempo. Eran una raza mezclada, no puramente judíos. Y por lo tanto no eran dignos ni siquiera entrar a un templo.
Este samaritano representa a Cristo, porque Cristo, según la genealogía de Mateo capítulo 1, dice que venía de un origen también mezclado, de judía con moabita. Viene de la generación de Boz con Ruth, donde en realidad así lo presenta el escritor Mateo. Luego también de una condición humilde, de padres humildes. Luego también no venía de la tribu selecta de Leví, sino de la tribu de Judá. Por lo tanto, no tenía las condiciones para poder llegar a tener tal prestigio como un sacerdote o como un levita. Pero sin embargo, él vino y dejando todo en el cielo, vino a dar su vida por todos. Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Yo he venido, dijo, por los enfermos y no por los sanos. Yo he venido a buscar a pecadores y no a justos, al arrepentimiento. ¿Cómo entonces Cristo no iba a tener misericordia, no solamente de ese hombre que lo lavó y lo curó, sino también de todos nosotros y de todos los seres humanos despreciados en este mundo? Cristo renunció a todos sus derechos, a todos sus privilegios en el cielo y también en la tierra, para poder salvar y para poder en realidad llegar a tener una similitud como de los más terribles, a veces inclusive pecadores. No siendo pecador, Él murió por los pecadores. Así también nosotros, mis estimados hermanos, como Cristo, imitando al Señor, nosotros debemos renunciar a todo lo que realmente a veces podríamos decir es mi derecho, por salvar a aquellos que tanto necesitan espiritual, material, social y en todos los aspectos. El Señor, hermano, nos ayude. El apóstol Pablo decía, cada uno no busque lo suyo, sino el bien de otro. Y nosotros, por sobre todas las cosas, somos siervos de Dios para auxiliar a aquellos que tanto necesitan. Y eso está en todas partes. El prójimo está en todo lugar. Hermano, que el Señor nos bendiga por su santa palabra. Amén. Cantemos al Señor, años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, o que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia dio, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia dio, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia el hombre revistió. Cuando
Vamos a orar al Señor por las peticiones, por nuestra hermana Inés Catalán, por nuestra hermana Juanita Uribe, por nuestra iglesia, por todos los hermanos de Lago de Chamul, de Trapi también. Oremos al Señor y pidámosle por nuestros hermanos. Dios Padre Todopoderoso, una vez más, Señor, invocamos su nombre para pedirles, Señor, por nuestros hermanos. Usted, Padre, se preocupa de las viudas, de los huérfanos, de los enfermos, así como lo hizo ayer, hoy y siempre. Por eso te encomiendo a nuestra hermana Inés Catalán, que ha tenido esta situación de haber perdido a su hijo, fallecido su hijo. Ayúdale, Señor, y sana su corazón. Glorifícate en su vida y en toda su familia. También por nuestra hermana Juanita Uribe. Señor, fortalécele grandemente. Ayúdale, Señor, para que se mantenga bien. Por toda nuestra iglesia, por la junta oficial, por los diáconos, secretarias, tesoreros, tesoreras que siguen funcionando. Gracias porque ellos han hecho un compromiso con el Señor. Por profesores, directores de escuela dominical, por cada niño, por cada joven. Señor, por la unión de jóvenes, por la sociedad femenina, por el centro varonil, por todos los tuyos, por nuestros hermanos de Chamul, por nuestros hermanos de Trapi, por todos los hermanos de la iglesia de Cristo. Gracias por todo, Padre, porque en tus manos están, Señor. Líbralos de toda dificultad y provéele todas las bendiciones para que ellos estén bien durante este tiempo y siempre. Por Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor otro corito a nuestro Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir tu corazón. Quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. La paz para mi ciudad, oh perdón por mi ciudad, y yo busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Perdón por mi ciudad, me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Dios, ¿a quién iré, Señor, sino a ti? ¿Quién iré, Señor, sino a ti? Aleluya, gloria a Dios. Gracias, hermano. Que el Señor les bendiga grandemente y hoy y siempre. Amén y amén.